Muy bien, vamos a empezar porque ya se fue el tiempo y hoy vamos a empezar en Job 5, 17, 25. Si tú ese ahí, la mano de Dios, la mano del Shaddai cayó sobre Job, que era el mejor hombre de su tiempo, no para juicio, sino para purificarle y hacerle más fructífero. Quiere decir que nuestra relación con el Shaddai, él lo único que quiere es hacernos más fructíferos. Génesis 5, digo Job 5, 17, 25. Entonces, ¿esto qué? Son los que me tienen por aquí. Estos. Muy bien. Sí, sí. Quítame todo, hijo. Sí, espérame. Vamos a ir a Job 5 del 17 al 25. Vamos, en el libro de Job es uno de los libros en los que más Más aparece aparece el el nombre nombre del del Shaddai, Shaddai, el el nombre nombre de de Dios Dios. como el Shaddai. Ahorita le digo cuántos es. Génesis 17, creo que estaba yo. Muy bien. Leemos en Job 5 del 17 al 25. Escuchemos bien. A veces las vicisitudes de la vida, cómo van cambiando, cómo el Señor va moviendo las cosas. He aquí, dice esta palabra, bienaventurado es el hombre a quien Dios, ahí está el Shaddai, castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará Amén. y en la séptima no te tocará el mal. Puras promesas de Dios estamos leyendo. No se fijen, las tribulaciones, todos pasamos tribulaciones. Si yo preguntara a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en qué tribulaciones han pasado, estaríamos diciendo que todos hemos pasado tribulaciones. En el hambre, dice el Señor, te salvará de la muerte. Estamos hablando de El Shaddai y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, y visitarás tu morada, y nada te faltará. Yo recibo esa paz. Sabrás que hay paz en tu tienda. Declaro paz en la tienda de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Visitarás tu morada y nada te faltará. Señor, tú eres el Shaddai, el Dios que nos suple todas las necesidades. Asimismo, acaba, asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Dios visitó a El Shaddai en la vida de Job
para hacerlo más fructífero. Si usted lee el último capítulo de Job, él fue más fructífero al final de sus días y vivió muchos años. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por esta reunión. Me da mucho gusto cada uno de los que están aquí con nosotros. Voy a pedirle a mi hermano Marco que dé gracias por esta reunión del lunes a las 8 de la noche. Gloria a Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por la bendición de estar reunidos. Te pido que nos bendigas, nos ayudes, nos sustentes. Gracias, Dios, porque debemos aprender lo que significa el Shaddai en nuestras vidas. Ese Dios que quiere darnos consuelo, fortaleza y sustento, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por cada uno de ustedes. Amén. Muy bien, nos quedamos en la página. Ahí voy, ¿eh? Nos quedamos en la página 195. Perdón, 194. Cansados de esperar a Dios, ahí nos quedamos más o menos. Abraham y Sara decidieron tomar las riendas de la situación. Como no tenían hijos, Saraí decidió echarle una mano a Dios. Lo estoy repitiendo para que usted y yo no decidamos echarle una mano a Dios en nada. En nada. Trazó un plan para que Abraham se acostase con Agar en un programa de ayuda fruto de la mente humana, con la esperanza de obtener la promesa. Sabe que a veces nuestra mente siempre nos lleva a buscar caminos diferentes de los caminos que Dios nos marca. Y yo le aseguro firmemente que el mejor camino es el camino que Dios le marque. Desde su punto de vista estaba claro que Dios era muy lento, no solo eso, sino que Sarai culpaba también a Dios por no haber cumplido su promesa cuando dijo, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Siempre estamos buscando un culpable en nuestras circunstancias cuando debemos de buscar un aliado en Dios. Si conoces el resto de la historia, sabrás lo terrible que fue esa decisión, no solo para las personas en aquel momento, sino también para las naciones que surgieron de ellas. Así nació Ismael, el padre de los árabes, y los árabes y los israelitas llevan enfrentándose desde entonces. Muy bien. El siguiente párrafo habla de cuando Dios se presentó a Abraham como el Shaddai, 25 años después de haberle dado la promesa. Pues era para pensar que ya se había tardado, ¿verdad? 25 años después. Dios Abraham y Sara, dice aquí, ya eran ancianos y sin duda estaban cansados. Habían probado sus propios métodos en un intento de colaborar con Dios, pero no habían obtenido resultados positivos. De hecho, fue al revés, de modo que ahora esperaban sin heredero, seguramente dando por hecho que Dios había olvidado su promesa. Esa es otra cosa que no debemos de pensar que Dios está tardando o Dios está olvidando. Siempre tenemos que pensar que nuestro tiempo cronos lo tengo que alinear al tiempo kairos de Dios. Y el tiempo kairos de Dios, de la única manera en que se alinea es orando, leyendo la Biblia, recordando las promesas y permitiendo que el Espíritu Santo nos alinee en el mover espiritual que Dios tiene para nosotros. Es probable que algunos de nosotros no nos podamos identificar con lo que sentía Abraham y Sarai. Puede ser que te parezca que Dios ha tardado demasiado en satisfacer tu necesidad o en cumplir su promesa. Quizá haya tardado mucho en ayudarte a encontrar pareja, casarte, cambiar a un hijo, aceptar una carrera o cualquier otra situación.
Todos nosotros nos hemos sentido así en un determinado momento. Todos tenemos situaciones en las que Dios parece estar tardando. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando Dios nos recuerda quién es. En el momento que Abraham dudaba más, Dios le dijo que su nombre era El Shaddai. Y ahí quiero yo platicar un poquito con ustedes. Es necesario que cuando estoy pasando por un problema o una circunstancia como la que estaba viviendo Abraham, yo me ponga a recordar lo que es Dios en mi vida. Para eso tengo que trabajar todos los días, recordándome quién es Dios en mi vida. El ser humano es muy proclive a fijarse en el negro del arroz, a olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho. Nos olvidamos. Es fácil. Pero yo le quiero pedir en el nombre de Jesús que a partir de este momento que estamos hablando del Shaddai, de ese Dios todopoderoso que tiene un lado, voy a llamarle amable, considerado, afable, con un perfil de femenino en el que trata de satisfacer y suplir las necesidades de sus hijos y de sus hijas, que esté pensando en ese Dios de esa manera siempre. Ya Dios me va a conceder, ya Dios me va a cumplir lo que le he pedido, me va a conceder mis peticiones. Y recuerde que el Shaddai es un Dios que trae consuelo y fortaleza a su vida. Si hoy la necesitas, recíbelo en el nombre de Jesús. Como recordarás, Él es la forma en circular de Elohim, nombre que examinamos en el capítulo 2. Ese nombre sí sería bueno que lo reexaminaras tú en la semana. Este es el nombre que aparece en Génesis 1:1 y que revela a Dios como el Dios creador todopoderoso. Es muy importante que tú siempre estés permeando tus pensamientos con ese pensamiento. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios en el castellano, Elohim en el hebreo, y este nombre está formado por él, que significa poder, o el que es poderoso, y aliá, que significa jurar y comprometerse a sí mismo por medio de un voto. Dios está comprometido a sí mismo de cumplir sus bendiciones con nosotros. Y me impacta mucho el versículo 2 que dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y sigue siendo la luz. ¿Sabes por qué leí este versículo? Porque de alguna manera las tinieblas quieren seguir metiéndose en nuestra vida, con confusión, con problemas, con diferencias, con problemáticas emocionales, existenciales, mis mismas problemáticas. Y tú tienes que saber que hay un Dios que dijo que en tus tinieblas el Espíritu Santo se está moviendo sobre tu vida. Y debes de recibirlo y decirle, sí, Señor, que venga la luz sobre mi vida, que venga la luz sobre aquellas circunstancias que estoy viendo que son difíciles, que a lo mejor no tienen una solución muy rápida, pero ¿sabes qué? Tú eres el Dios creador todopoderoso. De la nada, solamente con su palabra Dios creó cosas. Y como dice la Biblia, que nos hizo a su imagen y semejanza, aunque tú y yo somos muy, muy pequeñitos comparados con el Shaddai, tenemos la capacidad de crear cosas a través de nuestra boca. En un momento difícil tú puedes crear un ambiente de paz, una atmósfera de bendición, una atmósfera que te traiga victoria en Cristo Jesús. Necesitas aprender a usar tu voz con autoridad, con unción
y en bendición. Si nosotros nos podemos hacer un estudio de cuántas cosas negativas hablamos en el día, nos quedaríamos sorprendidos del porcentaje de palabra negativa. Y debemos de tratar de transformar eso por medio del Espíritu Santo. Él es el Dios creador todopoderoso. Ese es el Elohim. El nombre Shaddai, dice este libro en la página 195, proviene de la raíz Shad, S-H-A-D, que significa literalmente pecho. El profeta Isaías utiliza este lenguaje literaria, esta imagen literaria. Isaías 60, 15, 16. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Qué bonita palabra, que Dios quiere desarrollarnos, no por no por un terremoto, no porque se abra la puerta, sino porque venga esa voz de Shaddai a nuestra vida y nos cambie y nos sustente y nos bendiga. Este capítulo 60 de Isaías está hablando del libertador que vendrá de Sión, está hablando de Jesús. Y dice que en vez de que te sientas abandonado y aborrecida, tienes que sentirte que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Tienes que cambiar tus argumentos mentales de forma limitada y finita a argumentos mentales y pensamientos que lleven una trascendencia eterna y una trascendencia espiritual que te bendiga cada día, que te bendiga todos los momentos, porque es algo impresionante lo que Dios puede hacer. Isaías 59:20 dice, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Verso 21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Qué palabra profética tan más linda. Esa es la palabra profética que me debe regir y la que me debe mandar, la que está escrita en la Biblia. Y dice el Señor, esta redención de la que nos está hablando es una redención del pariente cercano, Cristo Jesús, a tu vida. Es una redención de alguien que está interesado por ti, por mí. Una redención de alguien que quiere que tu vida cambie y tu vida sea transformada. Ahora vamos a Isaías 66, 10, 11. Estábamos hablando que ese Redentor va a regresar a Sión. Qué bueno que está situado esta palabra en Isaías 60 y 66, que son mensajes que son para la iglesia, para el pueblo redimido por Dios. Acuérdense que Isaías es la mini Biblia, tiene 66 libros, igual que la Biblia, y los primeros 40 son dedicados a Israel, y los últimos 26 son dedicados a cada uno de nosotros de una manera profética. Dice Isaías 66, 10 y 11. Muy bien. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os hacéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Este versículo 60, capítulo 66 de Isaías está hablando de las bendiciones del reino, de las bendiciones del reino de Jesús sobre tu vida y sobre mi vida. De nada serviría que ese reino solamente fuera para establecerse hasta que venga Jesús en esta tierra. Tenemos que establecer ese reino ya
en nuestras vidas. El reino de los cielos se hace fuerza cada día y solamente los valientes lo arrebatan. Tú y yo tenemos que vivir bajo estas dimensiones espirituales en las que Jesús te está diciendo que te sacies de los pechos de El Shaddai, de sus consolaciones. Yo a veces sí creo que el domingo nos predicó sobre llorar. Muy bonita la predicación de Adriana, pero yo sí creo que el cristiano tiene que llorar y tiene que recibir la consolación de Dios Padre. A pesar de que su pérdida sea muy grande, siempre hay una consolación muy profunda para cada cristiano y para cada hija de Dios y para cada hijo de Dios. Sigo leyendo en la página 195. En estos dos pasajes, el sustantivo shad se usa para referirse a la provisión de alimentos. ¿Ya se fijaron? Dios está comprometido en la provisión de alimentos físicos y espirituales para tu vida. No quiere que te falte nada. No quiere que te sientas rechazado o que sientas que nadie te quiere, mejor me como un gusanito, por ahí dicen, ¿verdad? Gloria a Dios. No se trata de eso. Se trata de que sepas que Dios está contigo, que Él te ama, que vuelvas tu espíritu, alma y cuerpo sensible a la voz de Dios. Principalmente tu forma de pensar y tu forma de sentir tiene que volverse sensible a la voz de ese Dios, el Shaddai, que tiene, lo único que quiere es enviar un consuelo que nadie va a entender, hermano, nadie lo va a entender. Cuando mi mamacita murió, en el panteón estábamos con algunas personas cristianas y pues mis hermanos, que eran 5 y yo, 6, pues no estábamos llorando ni nos estábamos tirando al suelo. Estábamos hasta riendo, si se puede, tranquilos y contentos. Y yo tuve que tomar un tiempo para decirle a todas esas personas que no pensaran que no queríamos a mi mamá, sino que se dieran cuenta que mi mamá era una mujer cristiana y que para nosotros su partida, aunque era dolorosa, era mejor su partida que su estancia aquí a los 90 años. Y que si no nos veían llorar es que pues teníamos gozo en el corazón porque ella ha partido. Hay un versículo que ahorita no me acuerdo que dice como que es muy válida es válida y gozosa la muerte de los santos del Señor. Y así deberíamos de sentirnos todos. Sí, sí duele, sí, sí extraña uno a la persona, pero no es como para no celebrar que esa persona ya está en la presencia del Señor. Si Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, tenemos que tomar esa verdad para nosotros y no entristecemos. Estoy tratando de hablar de la provisión que el Shaddai tiene para ti en cuanto al consuelo y a la fortaleza que quiere darte cada día. Gloria a Dios. Así que ya aquí un hijo muy querido me dijo que es el Salmo 116:15. Salmo 116:15. Vamos a leerlo porque yo quiero que nos metamos más en esto de estudiar los nombres de Dios. No es solamente un acervo cultural y educacional, es algo que yo tengo que vivir profundamente, es algo que tiene que estar en mi corazón, en mi vida, en mi mente, en mi sudor, en mi vivir, en todo momento, en mi respiración. Dice la palabra del Señor. Fíjese bien, dice el verso 14, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo el pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Se lo voy a leer otra vez. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Pero dice el versículo 14, ahora pagaré mis votos al Altísimo. De eso estamos hablando. Que si el Shaddai gobierna mi vida, vas a pagar tus votos al Altísimo. Cuando haya circunstancias adversas, tu conducta y tu forma de actuar va a ser en victoria, va a ser delante de Dios
en fortaleza. Dios te va a abrir las puertas necesarias en todo. Vamos a seguir leyendo. Estos dos pasajes del sustantivo shad se usa para referirse a la provisión de alimentos. Nunca vuelva a dudar que Dios no tiene la capacidad de alimentarle. Cuando una mujer amamanta a su bebé, le da lo que éste necesita para sobrevivir. El nombre El Shaddai, cuando se une con este significado de la raíz, presenta la imagen de un Dios que ofrece, subraya en tu libro si lo tienes, la provisión necesaria para sustentar la vida. La provisión necesaria para sustentar la vida. ¿Qué necesitas, Consuelo? Compañía. El Espíritu Santo envíe unos ángeles a tu vida y te fortalezca. ¿Qué necesitas? Yo quisiera que tú me dijeras qué necesitas. Dios está dispuesto a que tú y yo tengamos la provisión necesaria para sustentar la vida. No va a faltar nada, va a sobrar. No va a faltar nada en tu vida, emocionalmente, en tus pensamientos, físicamente, en tu cuerpo, en tu sanidad. Dios tiene la provisión necesaria para sustentar la vida. Acuérdate que en el arca del pacto, en el lugar santísimo, Dios le dijo a Moisés que guardara tres cosas: la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley y una vasija con maná. Ya lo he enseñado varias veces, pero siempre me gusta repetir. La vara de Aarón significa la autoridad que Dios ya te ha dado. Autoridad, tienes autoridad. Tú no eres cualquier hijo de vecino, hija de vecina, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios que merece respeto, que merece que te tomen en cuenta. Tú eres un hijo de Dios que tiene una posición privilegiada. Autoridad. Número dos, las tablas de la ley. Obediencia a las promesas de Dios. Las tablas de la ley significan obediencia. No pensemos que podemos vivir que podemos estar buscando a Dios y luego no comportarnos adecuadamente. No se puede. Y número tres, la urna de maná, provisión. La palabra provisión lo que significa es que tenemos un Dios que tiene la capacidad de proveer todo lo que yo necesite de manera sobrenatural, milagrosa si es necesario. Provisión. Ya les he contado muchas veces de ese pastor por Azcapotzalco que le dijo a su esposa que no había comida. Y entonces le dijo: pon la mesa, sienta a los niños a la mesa, pero no hay comida. Tú, por favor, pon la mesa. Se sentó a la mesa con sus hijos y dio gracias por los alimentos, y en ese momento le tocaron en su casa un feligrés que le llevaba un pollo, pero la provisión de Dios alcanza para tanto que no se lo llevaba cacareando, no lo tuvo que desplumar, se lo llevaba cocinado, rico, hasta con sus tortillitas, y yo me pongo a imaginar eso. O sea, Dios tiene la capacidad de traerte lo que necesitas ya listo. Imagínate que hubiera llegado ese hermano con un pollo vivo, pues sí, qué padre, ¿verdad? Pero me voy a tardar unas 3 horas en el que le corto el cuello y le quito las plumas y todas las entrañas y lo pongo a cocer. Eso yo lo hice muchas veces joven en Tabasco, pero imagínate cuánto es eso. Y llegó aquel hombre a decirle: pastor, aquí está esto que Dios le manda. Nunca dudes de la provisión emocional, espiritual, relacional que Dios tiene para contigo. Camina en victoria, hermano. La imagen de un Dios que ofrece la provisión necesaria para sustentar la vida. ¡Wow! Eso me impacta a mí. ¿Cuál era el problema de Abraham y Sarai?
no podían producir vida. ¿Cuál es el problema de algunos cristianos que no pueden producir? No, pues vuélvete productivo, hermano. A ver cómo le haces. Empieza a generar en tu corazón y en tu espíritu, es hacer cosas que engendra bendiciones, engendra planes, engendra promesas. Ten una agenda de lo que Dios va a hacer en tu vida. Empieza a producir. Si vamos a Juan 15, es muy característico que este nombre del Shaddai significa de un Dios que quiere que seas productivo. Y Juan 15 que dijo Jesús que íbamos a dar fruto, más fruto y mucho fruto. 3 niveles de fruto. Si de perdida soy medio inútil, cuando menos fruto, ¿no? Ya de perdida un talento, ¿no? Ponle que no haga 5, pero pues ya siquiera uno, gloria a Dios, y lo voy a reproducir. Uno, aunque sea fruto, más fruto y mucho fruto. Y dijo Jesús, porque separados de mí, nada podéis hacer. La soberbia es una de las cosas que más nos separa de dar fruto, porque creemos que podemos solos. Aunque le digamos, sí, Señor, en tu nombre voy, no, aunque creemos, pero no es así. Yo no puedo hacerlo solo. Así es de que cuando vaya a regalar una comidita, regálala bien preparada, no vaya a llegar con el filete crudo y le traje unos ribeyes que todavía mugen, no, olvídese. Bueno, entonces, si ella no tenía capacidad de engendrar, o sea, se limitaron solamente a ver hasta la punta de su nariz. ¿Cómo se podría cumplir la promesa de Dios? Que dependía por entero de que Saraí tuviera un hijo, dependía por entero de Saraí. Fíjese cómo a veces nos desviamos, depende de Dios de todo lo que yo necesito. Todo mi espiritual, mi ser, todo mi futuro, todos mis proyectos dependen de Dios en todo, al 100%. Abraham y Saraí sabían que no podían cumplir el pacto por su cuenta, no podremos. Por eso qué bueno que cada primer domingo de mes yo voy y renuevo mi pacto con el Señor. Y ahora estás aprendiendo que tienes que renovar un pacto en el que Dios te permita ser una persona productiva, fructífera, con buenas intenciones, con una mentalidad que vaya abriendo camino en medio de un mundo lleno de tinieblas, porque el Espíritu de Jehová se desenvuelve sobre las tinieblas y sobre tu vida. A lo mejor esto te resulta familiar. ¿Alguna vez has sentido plenamente tu propia incapacidad para producir lo que crees que Dios ha prometido para tu vida? Diario dile al Señor, dijo el Señor, el que esté falto de sabiduría, demándela de él. Casi, casi se tiene que convertir en un grito de victoria y de una petición de decir, Señor, dame la sabiduría que yo necesito. Te la pido, Señor. Si ya te dio sabiduría, dame más, Señor. Quiero hacer más. Te preguntas cómo pudo hacerlo Dios cuando tú tenías tan poco que ofrecer. Pues sí, de veras que Dios es bien amoroso y misericordioso. Por eso Dios en Shaddai se revela en este momento a Sara y a Abraham, porque de penas era para darles de cuerazos. Sin embargo, es precisamente entonces cuando Dios nos recuerda a ti y a mí que Él es el Dios creador que puede crear algo de la nada. Dios puede crear algo de la nada. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Muy bien. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Dios puede crear algo de la nada. Eso es sumamente importante. Voy a leer desde el versículo 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Me fui al 13:3, perdóname, 11:3. Pero está bien lo que les leí. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Y si Dios tuvo la capacidad de crear la naturaleza, los animales, cosas tan hermosas como las mariposas, lo que sea, ¿tú crees que no te pueda dar un bolillo? Claro que puede darte un bolillo. Y no, ¿qué digo bolillo? Te puede dar una concha con nata bien rica y un chocolatito, gloria a Dios. Él puede hacer cosas por nosotros. Debes de creer que tienes un papá que quiere hacer cosas por ti. Yo te leí lo de Job, cuando las cosas son difíciles, es porque Dios, 6 problemas vas a tener, pero al séptimo ya estás en victoria. Punto. Hoy aprendí eso. Es necesario. Y sustentar la vida por su cuenta. Él es el Shaddai. Él lo solucionará. Eso es lo que no nos gusta. Soltar el volante del control en nuestra vida es muy difícil. Nos acostumbran desde pequeños y en la escuela y en todo lo que hacemos y en nuestro trabajo que tenemos que tener el control. Pero si tú compartes ese control con Dios, vas a alcanzar victorias. Tú no tienes que romperte la cabeza pensando cómo resolverlo. Dios sabe cómo hacerlo, como lo hizo con Abraham y Sarai. Dios sabe cómo hacerlo. Dios no necesita tu ayuda injusta, de la misma que no necesita la de ellos cuando involucraron a Agar. Pobrecita Agar, ¿verdad? Pero bueno, Dios no necesita la metodología humana para que le ayude a cumplir sus planes. Hay una corriente cristiana que es una corriente humanista, y esa corriente cristiana humanista es lo que más perjudica la fe en Cristo. Porque el humanismo habla de las capacidades del ser humano y que el hombre por el hombre puede salir adelante. Y es todo lo contrario de lo que Jesús nos enseña, que yo debo de depender completamente de el Señor para lo que yo quiera. Dios no necesita la metodología humana para que le ayude a cumplir sus planes. Seguramente la motivación de Abraham y de Sarai era buena, pero se apartaron del plan de Dios. Ah, eso es muy bonito. ¿Ya tienes un plan de Dios para tu vida? Piénsalo, ¿eh? No me conteste ahorita, no levante la mano. Se me hace que ya la levantó Priscila, gloria a Dios. ¿Ya tienes un plan de Dios para tu vida? Necesitas decirle al Señor, dime qué plan hay para mí. Si Jesús tuvo un plan de vida, si el endemoniado gadareno, después de ser liberado y que se vistió y se bañó y se sentó a comer con Jesús, y de allí, cuando ya Jesús se regresaba hacia Galilea, el gadareno le dijo, me voy contigo. No, le dijo el Señor, le dijo, vete a predicar a todos los que conozcas y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Le dio una identidad de libertad y de victoria y le dio un destino, le dio un propósito. Cada hijo o hija de Dios tiene un propósito ahí donde estás trabajando, ahí donde estás viviendo, ahí donde estás con tus familias, tienes un propósito. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos desesperamos como Saraí y buscamos nuestro agar, ¿verdad? Buscamos un agar donde desquitar nuestra. Primero se le pareció un buen plan y después ya no la aguantó y la corrió. No, es que eso es lo cuando actuamos humanamente nos salimos fuera del plan de Dios. Necesitas buscar tu plan de Dios. Hebreos 13, por favor, sí lo voy a recordar. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ese podría ser parte de un plan de tu vida, ¿verdad? Porque Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, este versículo es una bendición. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Que el Señor Jesús sea tu ayudador cada día, cada momento, al dormir, al despertar, al salir de tu casa. El Señor Jesús es tu ayudador. El Shaddai es tu ayudador. Él está dispuesto a hacerlo. En
El Shaddai. Dios haría lo que dijo que haría simplemente porque es fiel. Estoy leyendo en la página 196, la última parte. Porque es fiel a sus promesas y a su pacto. Sí, Dios es fiel a sus promesas y a su pacto. Vuélvete un hombre y una mujer de pacto con Dios. Mira, mi papá decía algo muy interesante. Que lo que tú le prometieras al Señor fuera una promesa que pudieras cumplir toda tu vida. ¿Me estás escuchando? Toda tu vida. Porque prometerle algo a Dios y después olvidarte de lo que prometiste no es correcto. Te quiero dar un testimonio de mi papá. Él ayunó no sé cuántos años, los sábados, medio ayuno, pero lo hizo como 30 años de su vida. Yo podía llegar a comer con él, o que hubiera una fiesta, o que hubiera una celebración de cumpleaños, o lo que fuera. No podíamos iniciar la celebración, mis hermanos y toda la familia, mientras mi papá no salía de su ayuno a las 2 o 3 de la tarde. Ya ni me acuerdo a qué horas, pero siempre lo estábamos esperando y respetando, porque no es negociable. Si yo le prometo algo a Dios, no es negociable. Conocí un señor muy amado que me dio clases de Biblia muchos años, que se llamaba Alejandro Guzmán, una bellísima persona. Y un día lo quise invitar a la iglesia a predicar y me dijo, Erasmo, no puedo ir. Digo, ¿por qué, señor Guzmán? Me daría mucho gusto recibirlo. No, me dijo, es que estoy por cumplir 25 años sin faltar un solo domingo a la iglesia. Imagínese lo que le estoy diciendo, 25 años sin faltar un solo domingo a la iglesia. Dios está buscando hombres y mujeres que queramos hacer pacto con Él. Y como dice aquí, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Voy a seguir leyendo en el libro, en la página 196. Él va a cumplir su pacto y sus promesas contigo. Dios tiene el poder para introducir en el entorno visible, físico, lo que existe en el reino invisible. Es que tú y yo somos un instrumento para unir lo invisible con lo visible, lo celestial con lo terrenal. Tenemos que entender eso. Tal vez la bendición que le estás ahorita pidiendo al Señor no la tienes en tus manos, pero está en lo invisible y tengo que hacerla visible. No necesita materias primas con las que trabajar. Creó los cielos y la tierra de la nada. Dice aquí a ver si alguien me ex nihilo. Creó los cielos y la tierra ex nihilo, de la nada. Es evidente que no necesitaba que Abraham y Sarai le ayudaran a darles un vástago. Después de todo, su nombre es El Shaddai. Es tanto el creador como el sustentador de la vida y le gusta manifestarse dentro del contexto de lo imposible. Si los médicos te dijeron que es imposible, ahí se va a manifestar el Señor si lo crees. Si tu jefe te dijo que es imposible, ahí se va a manifestar el Señor si lo crees y si lo digas. Si te dijeron que tienes un hijo que es imposible, ahí se va a manifestar el Señor si lo crees. Si tus asuntos no se han podido arreglar, ahí se va a manifestar el Señor si lo crees, porque Él le gusta manifestarse dentro del contexto de lo imposible y que baje del cielo a la tierra las bendiciones. Todos los días espero que puedan hacer un Padre Nuestro. Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, si ya oraste, prepárate para recibir lo que ya oraste. Aquí me voy a quedar, porque quiero que cierres tus ojos y pedirle a Dios que el Shaddai se revele como el Dios creador y sustentador de tu vida. Señor, tú eres ese Dios creador y sustentador de vida. Revélate, Señor, en cada una de mis hermanas y cada uno de mis hermanos.
Unge nuestra voz para que sea una voz creativa. Unge nuestra voz para que sea una voz que cree palabra, que cree atmósferas de bendición, atmósferas de paz, atmósferas de armonía. Que seas un sustentador de nosotros, Señor. Y cuando nos estemos desesperando como Abraham y Sara, intervengas tus ángeles y nos sustenten y nos bendigan. Con lo mejor del trigo, susténtanos, Señor. Es parte de tu palabra, es parte de lo que tú has prometido para nosotros. Susténtanos, Señor, te lo suplicamos. Hoy desato esta bendición sobre cada uno de mis hermanos. Hoy la desato y la creo y la recibo en el nombre de Jesús que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén.